Mi esposa me traicionó 48 horas después de la boda, y mi silencio la destruyó para siempre. Nunca pensé que el día que firmé mis votos sería también el día en que, sin saberlo, firmaría mi sentencia. 2 días después de nuestra boda, Valeria volvió a casa oliendo a un perfume que no era suyo. Uno que no había llevado para la ceremonia ni durante la luna de miel. Olía a alguien más. Y yo olía a estúpido. Esa noche había algo raro en su mirada. Sonrió con desgano, dejó su bolso sobre la mesa como si pesara más de la cuenta, y apagó la luz casi sin decir palabra. Sentí su espalda dándome la espalda, un muro invisible instalado entre los dos. Me llamaba ingenuo sin abrir la boca. Yo apretaba los dientes, tragaba saliva y comenzaba a escribir mi venganza en un silencio casi quirúrgico. El mensaje llegó a las 3 de la mañana, mientras dormía a su lado. Una notificación que no estaba destinada a mis ojos, pero que la casualidad, o lo inevitable, me puso frente a la cara. Ojalá no te arrepientas. 5 palabras. Suficientes para abrirle un agujero a mi vida. Fueron suficientes para entender que el juramento de amor que me habían prometido se acababa de desangrar. Aún recuerdo el olor a flores marchitas en la habitación del hotel, mezclado con el intento barato de champaña que habíamos dejado a medio tomar. Fue la noche que volvimos de la luna de miel. La misma noche en la que yo todavía creía que estábamos construyendo algo juntos. Ella hablaba poco. Me dijo que estaba cansada, que solo quería dormir, que no hiciera ruido. Y yo le creí, iluso, mientras la arropaba como si nada estuviera mal. Mientras mi mente soñaba con ella, sus pensamientos ya eran la sombra de otro. Ese otro. Sergio. El exnovio al que, según ella, ya no le unía nada. El que había quedado en el pasado. El mismo que, 2 días después de que ella me jurara ante un altar que me amaría por siempre, la tuvo entre sus brazos y no precisamente para bailar un vals. La verdad no me llegó de golpe. No fue un trueno. Fue más bien una gota helada persistente, colándose entre mis dudas, hasta perforarme. Un mensaje no borrado. Un perfume desconocido en su bufanda. Y ese gesto suyo, tocándose el cuello cada vez que hablaba de él. Como si en su piel quedara incrustado un recuerdo que no podía evitar acariciar. Lo peor no fue la traición. Fue su naturalidad para vivir encima de ella. Para caminar por la casa como si nada hubiese pasado. Para hablarme con esa paz ensayada, como quien guarda un secreto mientras acaricia la mentira con sutileza. Era lunes cuando lo sospeché por primera vez. Apenas habían pasado 48 horas desde la boda. Dijo que iba a ver a su mamá, pero volvió tarde, con el maquillaje corrido y la ropa oliendo a cigarro. Ella no fuma. Nunca lo hizo. Me inventó una excusa barata, que el taxista fumaba mucho. Le creí, o fingí creerle. Tal vez para no escuchar la verdad. Tal vez porque aún quería confiar. Pero esa misma noche, mientras dormía a mi lado, el teléfono vibró. No lo busqué, lo juro. Solo estaba ahí, sin bloqueo, casi como una provocación del destino. Ojalá no te arrepientas de lo que hicimos. 4 líneas. Y mi mundo se quebró en silencio. No la desperté. No la confronté. Solo la miré dormir. Y fue extraño ver cómo alguien puede parecer tan inocente mientras deja un incendio activo en tu pecho. Pensé en el anillo. En las fotos. En los brindis. En todas las promesas. Todo se convirtió en humo. Lo entendí al fin, el amor no siempre muere. A veces se suicida. La mañana siguiente, hice café como si nada. Le besé la frente. Dejé que hablara de su día, de su madre, de tonterías. Yo callé. Pero ya no era silencio de paz. Era silencio de excavación. Ya estaba acabando. Porque a veces la venganza no empieza con un grito. Empieza con una taza de café servida con manos que tiemblan de odio contenido. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa, casi una obra de teatro sin diálogo. Ella reía, cocinaba, fingía ternura. Me abrazaba por la espalda mientras leía el periódico, murmuraba cosas dulces al oído, como si la escena no estuviera sostenida por paredes de vidrio a punto de quebrarse. Era una actriz impecable. Yo era su público cautivo. Cada gesto suyo parecía calculado, como si su respiración midiera el ritmo exacto para no tropezar con su mentira. Yo la observaba en silencio, anotando mentalmente cada detalle, cada descuido. Dentro de mí, la calma se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Dormíamos en la misma cama, pero entre nosotros había un abismo invisible. Escuchaba su respiración y no podía evitar preguntarme cómo sonaba su aliento cuando se acostaba al lado de él. El amor, cuando empieza a pudrirse, no huele al principio. Es como una fruta cerrada, primero fermenta, luego, sin aviso, apesta. Yo ya olía el inicio de la descomposición. Una noche, mientras ella se duchaba, el celular vibró de nuevo. No lo busqué. Lo juro. Pero estaba ahí, boca arriba, como si deseara ser visto. Mis manos temblaron cuando lo tomé. No he podido sacarte de mi cabeza desde esa noche. Eres una adicción. No hacía falta más.
2 días después de nuestro matrimonio y Valeria había decidido abrirle la puerta al infierno. Yo me limité a cerrar el teléfono, a dejarlo exactamente donde estaba. No quería ensuciar mis manos antes de tiempo. Cuando ella salió del baño, envuelta en su bata blanca, la miré como si fuera otra persona. Y lo era, un reflejo amado convertido en sombra ajena. El agua caía de su cabello en gotas lentas, cada una como un golpe seco. No dije nada. Tampoco ella. A veces el silencio pesa más que una confesión entera. Desde ese instante, cada frase suya me sonaba ensayada. Cada caricia sabía a hielo. No solo se trataba del engaño, sino de la burla, de la naturalidad con la que seguía llamándome amor mientras llevaba en la piel la marca de otro. Yo no era un hombre celoso, pero había algo que ardía en mi interior, no era rabia pura, era una mezcla de humillación y lucidez. Saber la verdad y ver cómo ella intentaba sostener la mentira sin derrumbarse. Eso me cambió. Me volví observador, casi un detective. No planeaba venganza aún, solo quería comprender el tamaño de la farsa. Y lo hice. Lo vi todo con detalle. Lloraba delante del espejo cuando me iba a dormir al sofá, pero luego enviaba mensajes con la misma mano que se secaba las lágrimas. Era acto puro. Mentir era su oxígeno. La verdad la ahogaría. Todo siguió igual hasta que, una tarde de domingo, nuestra mascarada tuvo su primera grieta pública. Estábamos almorzando en casa cuando sonó su teléfono. Ella lo miró, se puso pálida y lo deslizó boca abajo con una torpeza evidente. Yo no levanté la mirada, pero ya había visto el reflejo del nombre en la cuchara de metal. Sergio. No necesitaba más. Sonreí como si nada. Ese gesto suyo, pequeño, revelador, fue lo que quebró algo en mí de forma definitiva. Ahí entendí que no había vuelta atrás. Lo nuestro no estaba herido, estaba muerto, sepultado bajo cada mentira suya que yo había dejado crecer en silencio. Esa noche bajé al sofá y fingí haber bebido demasiado. Ella vino, me arropó, me besó la frente, fingió compasión. Subió a la habitación y no durmió. La escuché caminar, hablar bajito por teléfono, te juro que él no sospecha nada. Y tenía razón. No sospechaba. Sabía. Pero no le diría nada todavía. A veces, lo más cruel no es gritar la verdad, sino callarla, para que el mentiroso la saboree hasta asfixiarse. Así empezó el plan. Con paciencia. Con detalles. No quería gritos, ni escenas, ni llantos desbordados. Quería que cayera frente a su propio espejo. Que el peso de sus actos se sostuviera solo, sin que yo empujara. Y eso es lo que comencé a preparar, una caída sin testigos, una condena sin juez. Solo ella, enfrentada a sí misma. Las trampas que empecé a tender no eran grandes obras de teatro, eran descuidos diseñados con la precisión de alguien que ya no espera un golpe de suerte, sino la caída segura de quien cree sostenerse en el aire. Dejaba una servilleta con restos de tinta en la mesa, un pendiente solo en el respaldo de una silla, contestaba el teléfono con una voz pausada y fingida, haciendo que ella oyera un interés fingido por otra persona. Nada directo. Todo insinuado. Quería que perdiera el equilibrio sin que yo la empujara con rabia. Una noche invité a unos amigos de la universidad a cenar, gente que apenas conocía a Valeria. Elegí platos que manchan, servilletas blancas, conversaciones que dejan silencios largos. En la mitad del brindis, me levanté excusándome y tropecé con el abrigo, actuación sutil, y una carta cayó del bolsillo con la letra de Sergio. Una nota íntima, corta, que dejó a Valeria blanca como una hoja de papel. No armé escándalo. Recogí la carta con la indiferencia de quien recoge una miga del suelo. Su mano empezó a temblar. La sala se llenó de un silencio cómplice que ninguno de los presentes entendía del todo, pero que ella sí sintió hasta en los huesos. Aquella fue la primera vez que vi la mentira afectada por consecuencia visible. Su sonrisa se quebró, y yo entendí entonces que la fachada ya tenía grietas. Pero quería algo mayor, no humillarla públicamente, sino obligarla a enfrentarse a sí misma sin excusas. Así que un día la llevé al parque donde habíamos dado nuestra primera caminata juntos, el mismo lugar que ahora me parecía inundado de antiguas decisiones. Fui con una carpeta, con registros impresos de llamadas, capturas de mensajes, fechas subrayadas como pruebas de un expediente frío. No quería palabras altas, quería que la verdad se deshojara en su propio silencio. Se la entregué en la banca. Ella lo abrió como quien revisa el contenido de una bomba y, párrafo a párrafo, vi cómo su color se escapaba. Los ojos se le apagaban poco a poco, como si alguien fuera apagando luces dentro de su cuerpo. No dijo nada. Yo tampoco. Esperé a que la gravedad de sus actos la devolviera al suelo. Cuando terminó de leer, su respiración se volvió corta, forzada, como si hubiera corrido sin saberlo. No hubo reproches. No hubo explicaciones. Estaba sola con la evidencia de sí misma. Y en esa soledad se le notó la primera rendición que no podía fingir. Vi en ella el mismo gesto que tantas veces había visto en otras personas al descubrir su propia ruina, una mezcla de odio hacia el mundo y súplica hacia sí misma.
Caminó hasta la fuente con las hojas en la mano, los papeles doblados de manera imprecisa, y se quedó sentada en el borde, las manos húmedas por la bruma del chorro. Le ofrecí el anillo, no por simbolismo, sino por cierre. No necesitaba que lo devolviera para castigarla. Necesitaba que comprendiera que aquello no era un objeto sino la evidencia de un contrato roto. Ella me pidió otra oportunidad. Dijo que podía dejarlo todo, que quería recomenzar. Le escuché como quien escucha una película que ya conoce, con la calma de quien sabe el final. Y le dije con voz fría, sin alzarla, no me traicionaste por amor. Me traicionaste por costumbre. Y las costumbres no cambian con arrepentimientos. Vi cómo se deshacía en ese instante, como si hubiera sido colocada encima de la verdad y no supiera cómo no romperse. Quiso acercarse pero retrocedí. No por asco, porque sabía que un abrazo podría servirle como cura y yo no quería curarla, quería que comprendiera la magnitud de lo hecho. No la humillé. No era necesario. La humillación ya estaba hecha por ella misma. Mi silencio había sido el juez más eficaz, la dejé que se enfrentara a la propia caída sin mi ayuda. Cuando se marchó, el sonido de sus pasos por las escaleras quedó suspendido en el aire, y en la casa volvió una calma distinta, como si todo hubiera ocurrido en otra habitación. Me di cuenta, en las horas vacías que siguieron, de que mi castigo había sido doble, mientras buscaba que ella cayera, yo enterraba una parte de mí mismo. El hombre que esperó, que creyó, que perdonó por miedo a romper, se desmoronaba poco a poco. Había preparado la escena con tanta meticulosidad que, al final, había sido yo quien se obligó a vivir entre dos verdades hasta no soportarlo más. Ella desapareció algunos días. Venían rumores, la casa de su madre, la cama de Sergio, la calle sin nombre donde se busca el olvido. No la busqué. Su ausencia fue un alivio con sabor a derrota. En mi silencio residía ahora una claridad fría, la traición no es solo un acto, es la pérdida de una posibilidad. Cuando volvió, la lluvia había lavado su cara y no su culpa. Llamó a la puerta y entró sin pedir, con una carta temblando entre los dedos. Quiso hablar, explicó que había ido a terapia, que lo había dejado, que quería recomenzar. Pero yo ya no quería escuchar relatos de redención. Había sentido como la fidelidad, en mi caso, había dejado de ser una promesa para convertirse en una elección diaria que ella había dejado de tomar. Le dije que no habría regreso. Le expliqué que lo que dolía no era la infidelidad en sí, sino haber sido usado como escenario. Le dije, con la misma calma que usa un cirujano que retira lo que ya está muerto, no te odio. Simplemente ya no te amo. Y creer que las cosas volverán es engañarnos a ambos. Sus lágrimas, por primera vez, no me provocaron compasión sino una tristeza fría por lo que habíamos sido. Esa noche cerré la puerta sin buscar la carta que dejó en el suelo. La dejé allí, doblada por la humedad, como si fuera su último intento de purgar algo que no podía limpiarse. Y cuando por fin me senté solo, con una copa que no fue brindis sino clausura, entendí que la venganza más perfecta no es destruir al otro, es obligarlo a cargar con el peso de su culpa sabiendo que nunca será perdonado. Los meses después de su partida fueron silenciosos, pero no vacíos. Su ausencia era un eco constante, uno que ya no dolía con fuerza, pero vibraba como un recordatorio frío. Su nombre dejó de oprimir, se volvió ruido de fondo. Un paisaje descolorido al que la vista se acostumbra. Yo volví a mi rutina, despertadores, café solo, trabajos apilados en el escritorio, caminatas lentas al atardecer. Aprendí a colmar los huecos que ella había dejado con música, libros, conversaciones sin compromiso, y un tipo de soledad que no pesa, la soledad que confirma que ya no debes nada a nadie. No me sentía curado, no en el sentido romántico de la palabra. Sentía que estaba, reconstruido. Pero mudo por dentro. Como esas casas abandonadas a las que se les arranca el mobiliario, pero aún conservan el olor de lo vivido. Y entonces, cuando el polvo ya había empezado a asentarse, una noche cualquiera, el pasado volvió a golpear la puerta. 3 veces. Igual que antes. Cuando abrí, ahí estaba Valeria. Más delgada, más pálida, con el maquillaje corrido y una voz que parecía hecha de cristales rotos. Tenía una carta arrugada en la mano. Dijo que solo quería hablar. Que necesitaba que la escuchara. Que esta vez traía la verdad completa. Esas fueron sus palabras. Con la lluvia cayendo detrás de ella, mojándole el cabello y la ropa, parecía una penitente escapando de un juicio al que ella misma se había condenado. No la invité a pasar. Nos quedamos en el marco de la puerta, ella entre la luz cálida de la sala y la sombra húmeda del pasillo. Su voz se quebraba. Soltaba frases inconexas, que lo había dejado, que había ido a terapia, que se odiaba a sí misma, que había entendido lo que destruyó y a quien destruyó. No hablaba de amor. Hablaba de vacío. De arrepentimiento. De algo roto que ya no sabía reparar. Yo la escuchaba con la serenidad de alguien que conoce el guión. Que ha visto la película y ya no se conmueve. Miraba su rostro sin la carga emocional con que lo había mirado antaño. Era doloroso, en un sentido distinto, no porque doliera verla llorar, sino porque ya no dolía nada de lo que dijera. Ella me dijo que soñaba con la vida que habíamos planeado. Con los hijos que no tendríamos.
con la casa llena de fotos que nunca colgaríamos. Me dijo que intentó amar a Sergio otra vez, pero que lo único que encontró fue silencio. Y que ahora por fin entendía lo que había destruido. Pero era demasiado tarde. Respiré hondo. No para calmarme, sino para decirle con claridad lo que tanto le debía escuchar. No busco entenderte más, ni odiarte menos. Lo que hiciste no requiere explicación. Lo que rompiste no tiene reparación. El amor, cuando lo traicionas, se convierte en ruina. Y las ruinas no se habitan. Solo se visitan. Ella quiso responder, pero no la dejé. Le conté que yo también había amado. Que también había hecho planes. Que creí en algo que ahora veía como una quimera. Pero que lo que verdaderamente se había roto en mí no era la idea del matrimonio, era la fe en lo que ella decía sentir. Sus lágrimas bajaron sin ruido. Eso era todo. No había más que decir. Le pedí que se fuera. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo una retirada lenta, derrotada, expulsada no por mi odio, sino por la verdad. Dejó la carta en el suelo antes de irse. La vi caer desde mi lado del umbral. No la recogí. Ni esa noche, ni la mañana siguiente. Jamás la leí. La dejé marchitarse como el resto de lo que vivimos. Como su perfume en las sábanas, como su voz en la memoria. Cerré la puerta y respiré. Ese clic resonó más fuerte que cualquier ruptura. Era una firma final, no para un divorcio legal, sino para una separación íntima. Una sentencia emocional. Esa noche dormí, por primera vez, sin soñar con ella. Y al otro día, cuando amaneció, me di cuenta de algo, no toda historia necesita un acto de redención. Algunas solo alcanzan su completitud cuando ya no duelen. Valeria quedó allá afuera, con su carta no leída, con su culpa sin redención. Yo me quedé adentro, con mi soledad limpia y mi verdad intacta. Y en el fondo, entendí al fin que a veces el silencio más cruel no es el que castiga, sino el que da por terminado lo que nunca debió continuar. Porque hay frases que no se deben gritar, sino pronunciar con calma y firmeza, no te amo más. Y nunca volveré a hacerlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.